Bueno, buenas noches a todos. Hoy voy a comenzar un tema que va a ser objeto de desarrollo a lo largo del resto del año, y es algo que nos va a ayudar a comprender quiénes somos, qué estamos llamados a hacer en el mundo, como cristianos, como discípulos de Jesucristo. Todos los que estamos acá somos o consideramos que lo que tenemos por delante es un discipulado. El Señor mandó a hacer discípulos. El Evangelio se recibe, y todo aquel que recibe el mensaje del Evangelio entra a la vida de la iglesia, a la vida del cuerpo de Cristo, a la vida de sujeción de unos a otros, a la vida que ya no es hago lo que quiero, ya no es la vida que vivo a mi manera, ya no es la vida de mi antigua criatura, ya no es la vida del hombre natural, sino que es una vida nueva, que hay que cuidarla, que hay que alimentarla como niños recién nacidos. La pregunta es si verdaderamente hemos creído, porque eso ya lo hemos hablado y ya es recordado muchas veces, que si una persona no nació de nuevo, no tuvo un nuevo nacimiento en su vida, no tuvo un punto en donde sus ojos fueron abiertos, los ojos de su entendimiento, de su corazón, en lo profundo, no vio la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el que no llegó a ese lugar, no va a poder continuar este camino. Va a ser como los que le dijeron al Señor: dura palabra es esta, se dieron vuelta y se fueron muchos de los que lo seguían. Porque habían ido detrás de las señales, del pan y de los peces, no comprendieron lo que Jesucristo les quiso decir y se fueron. Sin embargo, los 12 que se quedaron, Pedro le dijo: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ese es el Señor Jesucristo el que tenemos que poner primero. Tenemos la Escritura, que nos revela al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor, que es el que nos dice: bueno, acá estoy yo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, así que yo soy el Señor, yo soy el Maestro, el que me sigue no andará en tinieblas, aprendan de mí. La cuestión es que no estamos solos en el mundo. Somos una minoría en un mundo que es mayoritariamente enemigo de Dios. Dice: el mundo entero está bajo el engaño del inicuo. Y nuestra dificultad entonces es sobrevivir. Porque como vimos, el sembrador que sembró, una sola tierra dio fruto. Que recibió y dio fruto. Porque tenían los pájaros que se la llevaron, las pruebas que salió el sol y no tenía raíz y se secó, los espinos y los afanes de esta vida la ahogaron y le hicieron infructuosa. Así que fíjense que hay muchas cosas que hacen que muchos creyentes que van a la iglesia, que reciben la palabra, conocen la Escritura, no den fruto. No se hagan conforme a la imagen de Jesucristo. No se hagan discípulos que digan: bástale hacer a su discípulo ser como su maestro. Y Jesús le dijo: si a mí me llamaron Belcebú, no esperen nada bueno para ustedes. Entonces, el tema es la mentalidad cristiana. ¿Por qué la mentalidad cristiana? Porque la mentalidad de Cristo de nosotros es la que nos diferencia del mundo. La mentalidad del terrenal es, por ejemplo, la mentalidad, la mentalidad ganadora. ¿Qué es tener una mentalidad ganadora? Bueno, siempre para arriba, vienen las pruebas, y siempre pensando en positivo, y preparándome. Tengo una mentalidad determinada. Me armo de este pensamiento, dice la Escritura, ¿no? Tengo una meta bien definida. Esas personas que dicen: yo voy a ser, no sé, jugador de fútbol, y entrenan todos los días, ya tiene una mentalidad, no importa qué le pase. Tiene una mentalidad de ganador. Incluso Pablo lo dice, lo pone a los atletas de ejemplo. Ellos se abstienen de todo porque tienen una meta. Ahora, nadie puede tener la meta que se supone que tiene que tener un cristiano si no nació de nuevo. Si piensa que en esta vida está su recompensa. Si estamos buscando
las cosas de este mundo. Es más, la Escritura nos advierte, si queremos ser amigos del mundo, vamos a ser enemigos de Dios. En el mundo vamos a tener aflicción. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces, esto que hoy vamos a comenzar a ver un poco, es algo que se vive en la reflexión. Dice que uno tiene que reflexionar mucho en esto. En si yo estoy viviendo delante de Dios. Yo hoy pensaba, relacionando esto, con Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué hizo por la historia Juan el Bautista? ¿Qué coliseo romano diseñó? ¿Qué acueducto romano que están hasta hoy hizo? ¿Qué descubrimiento científico? Sin embargo, dice que él era grande delante de Dios. Él preparó un mensaje para que los hombres vinieran al arrepentimiento, para recibir al Señor. Se apartó, fue una persona que hizo la voluntad de Dios. Y eso no es... A ver, a nadie hay uno de ustedes dice, yo quisiera ser como Juan el Bautista. ¿No? Y sin embargo, Jesucristo no fue muy diferente. Fue mucho más, tuvo más en sociedad, compartió, pero padeció una vida en un lugar que estaban bajo el yugo romano, perseguidos ya desde su nacimiento, una vida de campesino, de obrero, y sin ningún lujo, sin ningún tipo de lujo. Y Santiago nos dice que nosotros no podemos esperar deleites, tenemos que ser celosos, o almas adúlteras, dice. ¿No? O sea que Dios nos cela a nosotros. ¿Y qué quiere Dios de nosotros como su pueblo? Que aprendamos de Él, que es humilde y manso de corazón. Manso y humilde de corazón. Ahora, en el mundo tenemos mucho que pasa por cristianismo, por cristianismo que es de la carne. Sabemos diferenciar las obras de la carne, lo que es la carne, una mente carnal y lo que es espiritual, lo que es de Dios. Hoy trataremos de algunos pasajes de la Escritura, abrir la luz de la Escritura y decir, bueno, esto es lo que dice la Escritura. No lo que opino yo, no lo que opina alguien, sino lo que la Escritura nos dice acerca de lo que es de Dios y lo que es de la gente, la opinión del hombre. Vamos a leer Filipenses 3, del 17 al 20, vamos a leer. Filipenses 3, del 17 al 20. Y antes quiero decir algo. También en el estudio nosotros nos examinamos y vemos qué falencias tenemos, ¿no? Uno dice, si realmente estas cosas son de mi interés o no me interesa nada. Entonces, Juan el Bautista quería agradar a Dios. A los hombres les tenía poca consideración en el sentido de decir, si le tenía que decir las cosas en la cara, como se la dijo al rey, se las decía. Filipenses 3, del 17 al 20. Hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan por ahí de quienes les hablaba muchas veces y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es su estómago. Su gloria se halla en su vergüenza. Y piensan solamente en lo terrenal. Porque nuestra sabiduría está en los cielos. Ciudadanía. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces Pablo, antes va a decir también, ¿no? Así que en el 15, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, esto también se los revelará a Dios. Perdón, pero eran
2 versículos antes. Y el 16 dice, pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Acá está que todos tenemos que sentir algo que es igual en todos y seguir una misma regla, que es Jesucristo. Y Jesucristo es aborrecido por el mundo. El mensaje del Evangelio no es entendido, y cuando uno lo entiende la segunda parte, de que Jesucristo, hoy como oró Lolo, nos compró. Dio su vida por nosotros. Te perdonó todos los pecados, te perdonó. Tenés deuda cero. Viviste como quisiste, tenés deuda cero. Entraste. Dios te recibió. Ahora, ¿con qué corazón vas a ir? ¿Con un corazón agradecido de alguien que realmente valora lo que recibió, o va a ser de cuenta de que, bueno, ya está, va a pisotear la sangre del pacto, como advierte Hebreos? Cuando entendemos eso, ya dice, es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Y ya no es, bueno, no es optativo vamos a vivir como nosotros querramos. Hacer como si el Señor no nos fuera a pedir cuentas. Al contrario, Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora que para la carne es algo molesto, es algo como que no lo queremos. No queremos seguir ese camino. No lo queremos seguir. Porque ese camino es el que quiera ser mi discípulo. Tome su cruz y sígame. Y niéguese a sí mismo. No queremos seguir ese camino. No queremos negarnos a nosotros mismos. No queremos tomar ninguna cruz. Cuando el Señor le dijo una cruz era un lugar en donde mataban a la gente, la crucificaban, la dejaban ahí y ahí murió. Nico, cuando decís no queremos... nuestra carne no quiere. Nuestra carne no quiere. No de la intención, digamos, espiritual. La carne que quiere satisfacer sus deseos carnales, o sea, el hombre natural, nuestra vieja criatura, lo que es nacido de carne, es carne. Y quiere hacer cosas para la carne. Y nos llama a morir, a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y eso no nos gusta. Ahora, está bien, eso es un problema que cada uno enfrenta dentro de sí mismo, y uno dice, yo nací de nuevo. Yo sé que soy un hijo de Dios y ya sé que mi nueva naturaleza se da cuenta de que, como decía la otra vez, si alguien está comiendo, ¿no? Lo decía Washer en realidad, si uno está comiendo comida de... un chancho está comiendo comida de chancho y lo transformás en un ser humano, va a ser así y no va a querer seguir comiendo. Y eso es un poco lo que pasa a que se convierte. Ya no queremos seguir gritándonos, enojándonos, envidiando, mintiendo, robando. O sea, se supone que naciste de nuevo. Se supone que sos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y eso somos nosotros en el mundo. Personas que no importa nuestros antecedentes. Dios llamó a todos. Es más, a los más pecadores, mejor todavía, porque no tienen tanto problema en decir, sí, soy un desastre. Hay gente que se cree que es buena, entonces no se acerca. Son los más difíciles de pescar. Pero ya llegamos acá y entramos. Entramos en el reino. Y el Señor nos llama a tener un lugar en el reino. Vamos a leer algunos pasajes que nos van a mostrar a Jesucristo hablando al mundo y haciendo la diferencia entre el que es espiritual, el que quiere seguir un camino espiritual, no carnal, no jactancioso, no deseoso de riquezas, un camino de humillación. El que se humille será exaltado. Esa es la gran premisa, el gran principio. Todo el que se humille por causa del reino será exaltado. Y el que se exalte será humillado. Lo dice después, si tenemos tiempo lo vamos a ver en Isaías, cuando dice, en ese día solo el Señor será exaltado. Y va
¿no? A dejar en el suelo a todos los ídolos y todos los soberbios. Vamos a leer en Juan 3, del 31 al 34, que el Señor, la palabra, nos muestra dos cosas claras. La persona espiritual. Vamos a leer Juan 3, del 31 Al 34. al 34. Alex, ¿lo querés leer? Dice, el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, a las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. Entonces, ¿quién es el de arriba? ¿Quién viene del cielo? ¿Quién vino del Padre? ¿Quién habló cosas celestiales? Porque dice, el que es de la tierra, el que es terrenal, habla cosas terrenales. ¿Y qué no dice la palabra? Que el mundo recibe. Por ejemplo, viene un jugador de fútbol como ahora, ¿no? En la noticia. No, ¿de qué sirve tener 2 Ferrari, un helicóptero personal y 10 mansiones? Eso no es necesario. Toda la gente, mira, cuánta humildad. Es buenísimo, tipo. Una estrella de fútbol, millonaria, y dice, ¿para qué tiro tanto? Le voy a dar mucho a esta gente. Y la gente dice, eso es buenísimo. Pero eso no es vivir una vida de cristiano. Eso es vivir una vida de estrella de fútbol humilde, si se quiere. Dice, bueno, porque él no dice, miren, la gloria es de Jesucristo. El que viene de arriba es sobre todos. El que no recibe al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque eso es lo que sigue acá, en Juan 3. Ese es el discurso de Juan 3. Que en el Hijo está la vida, y que no tiene el Hijo no verá la vida. Entonces el mundo está muy conforme con una estrella multimillonaria que dé buenos consejos para que digamos, bueno, dale una parte de tus bienes a los pobres. Pero nadie va a decir, mira, la vida está en las manos de Jesucristo. Él es el que vino y dio testimonio del Padre. Y todas las cosas les pertenecen a Él. Esto que digo lo vamos a ir a ver ahora a Lucas. Le voy a decir bien dónde está. Porque está conectado. Y muchas veces uno piensa que no es muy radical. Que hay que salir a decir a toda la gente. No. Depende en qué lugar estás. Pero el mundo ama lo que es suyo. Está bien visto. Esta persona, por ejemplo, no importa si cree en Dios, si es musulmán, si es católico, evangélico, no importa. Pero no, el mundo no recibe la verdad, que es espiritual. Juan el Bautista, que hablaba de que el Señor viene. De que vengan, arrepiéntanse ahora, porque el día del Señor viene, el reino se ha acercado. Nosotros estamos para agradar a Dios en nuestros pensamientos, Amén. en nuestra forma de vivir, en cómo usamos el dinero, en cómo usamos nuestro tiempo, en cómo trabajamos, en cómo tratamos a nuestra familia. No hay ningún espacio personal. Toda tu vida es de Dios. Por medio de Jesucristo, Él es el que pagó por tu vida. Dice, por cuanto uno murió, todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso está claro, está bueno, se entiende, pero es muy difícil a veces desearlo. ¿Por qué? Porque no entendemos dos cosas. Primero, las recompensas que hay y también las pérdidas que puede haber. Y la verdad de que el Señor nos espera para darnos a cada uno lo que es nuestro.
Ya le voy a decir ahora en Lucas en dónde es, porque... No, perdón, acá sí, vamos a leer dos pasajes de Lucas. En Lucas 6... vamos a hablar del 20 al 26. ¿Lo tenés, Gabriel? Lucas 6, del 20 al 26. Lee. Vamos a hablar del 20 al 22 primero. Al 22. Y después ahí cortamos. Y alzando los ojos hacia los discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque su galardón, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí, y los vituperen y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ahí vemos que es por causa del Hijo del Hombre. Es la causa, ¿cuál es la causa de que si vos te reciben o te rechazan? Jesucristo. ¿Por qué? Porque vos estás representando a Jesucristo. El que hable conforme a las palabras de Dios, dice. El que viene de Dios, las palabras de Dios hablan. Lo dijo el Señor. No la mezcla con filosofía del mundo y Reiki y buenas ondas y se va. No. Habla como dice Pablo: yo vine a decirles a ustedes que murió Jesucristo en la cruz, y solamente, primero que nada, eso para que entiendan la magnitud de la cruz. En la profundidad, lo que implica que Jesucristo, el Hijo sin pecado, el único justo, un varón perfecto, el verdadero Hijo de Dios, haya sido crucificado. Porque Él dio su vida para que nosotros tengamos esta adopción en la familia de Dios. Perfecto. Entonces, Él es nuestro Señor. Y nosotros predicamos a un Dios, a un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Y no hay otro nombre bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. Lo dice la Escritura. Y lo predicaban los discípulos, los apóstoles. Si salís con ese mensaje, si vos lo compartís, si vos le decís: mirá, esto es la verdad, no es que te van a cachetear, pero, bueno, esa es la agua divisoria. Acá en la iglesia, ¿hay alguien que no crea en Jesucristo acá? ¿Alguien que no ame a Jesucristo? Estamos acá. Bueno, si uno sale afuera, ya, esto es un lugar exclusivo, porque es la iglesia del Dios viviente. Amén. Y ese es nuestro privilegio, el poder decir: Señor, como vos fuiste pobre y menospreciado en el mundo, no fuiste comprendido, pero tu palabra fue verdad. Era la verdad y sigue siendo la verdad. Por eso nosotros tenemos que atesorar la palabra, porque fíjense lo que va a decir ahora, el 23. Cuando los vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo de Dios. Los cristianos son una cosa que andan con Cristo y con Dios y cada vez son menos queridos. Algunos son ridiculizados porque hacen ridiculeces, es la verdad. Pero los cristianos maduros, los que viven una vida tranquila, no son buscados. Son más bien... ¿Está bien? Háblame otro día de eso. Otro día te voy a escuchar. No quiere recibir la palabra. El 23 y hasta el 26 y terminamos ahí. Gócense en aquel día y alégrense, porque aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora se ríen, porque lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas.
Son las palabras del Señor. Y se las dijo a sus discípulos, no le está diciendo a sus discípulos. Bienaventurados ustedes, los pobres, los que ahora lloran, los que tienen hambre, los que padecen en este mundo, pues van a ser saciados. Va a venir un día en donde el Señor en su reino va a restaurar las cosas. Amén. Y en cuanto a los hombres que los rechazan y no nos quieren oír, y te ridiculizan, y tu familia misma, que te dice que te ve como un fracaso, porque si no son creyentes, vos sos un fracaso. No le diste al mundo, no le diste al César tu vida. Se la estás dando a Dios. Y el príncipe de la potestad de la no lo ve bien. Cuando nosotros somos como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. En sus tribulaciones Pablo fue un más que vencedor. Más que vencedor. Dice, gócense en aquel día y alégrense, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde es grande vuestro galardón? ¿Estamos pensando en nuestro galardón en los cielos? Cuando hacemos las cosas para Dios, cuando renunciamos a algo en este mundo para Dios. Igual el Señor dijo, cuando hagamos las cosas que tenemos que hacer, digamos que somos siervos inútiles. O sea que ahí no vamos a recibir nada todavía. Si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? Es la realidad. Nada. El camino de la milla no tiene recompensa. No. El camino de la milla extra sí. Amén. Y acá dice, mas hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué pasa? Que si vos sos un falso profeta, si sos un falso pastor, si sos un religioso que bendice a diestra y a siniestra, y a cualquiera, sí, va, vení, vamos, los casamos. ¿Qué son? ¿Matrimonio homosexual? No importa, vamos, seguimos. Vamos bien. Vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si vos decís, no, pará? Yo soy fiel a las Escrituras, a la palabra de Dios. Y no, hay ciertas cosas que no lo vamos a hacer. Ya vienen las leyes para multarte, para perseguirte, para difamarte, para aparecer en los medios. Ya están, ya pasó. No es novedad. Así que hermanos, sépanlo, porque cuando venga la hora de mostrarse fieles al Señor y no negarlo, tenemos que estar ya, el Señor les decía, ya se los he dicho antes. Y ese día, alégrense, porque Dios es el que ve tu conducta. Dios es el que dice, bien, porque ustedes no doblaron sus rodillas a Baal. Nosotros vamos a estar confesando el nombre de Jesucristo, el único, digno de toda gloria, honra. Entonces eso es lo que a nosotros nos tiene que llenar. Cuando vos realmente admirás al Señor Jesucristo y meditas en su vida, bueno, empezás a mover un poquito, ¿no?, el camino para ese lado. Ya cuando te reunís con su pueblo y escuchás su palabra, escuchás su voz, lo que dijo, cómo pensaba, lo que nos está diciendo acá, eso nos hace uno. Como el Padre y Él, ¿no? Dice que sean uno. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El mundo puede reír, los hombres pueden enriquecerse, pero no saben a dónde van. Piensan que van a escapar, ¿no? Porque realmente si no, no habría justicia. Como decía el otro día un apologista. Bueno, no hay Dios, no hay justicia. Cada uno, todas las aberraciones que hay en el mundo, las injusticias de los hombres, cada uno se va a salir con la suya. Somos simples animales que van a volver al polvo y nada más, no.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Entonces, nosotros no somos de los que están en temor, sino en los que realmente han recibido esta salvación. Recibir la salvación es decir, gracias a Dios, nuestro Padre, que por su Hijo Jesucristo nos rescató. Amén. De nuestra vana manera de vivir y de pensar. Porque nosotros pensábamos en cosas de la carne. Vamos a leer en Lucas 14. Lucas 14 del 10 al 14. Capicúa. Casi, ¿no? Miren, acá hay una cosa. Acá, por ejemplo, tenemos la mente espiritual va tras las promesas de Cristo. Las promesas celestiales. Cuando dice Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo, lo que leímos hoy en Filipenses, porque piensan solamente en lo terrenal. Ustedes tienen que ser imitadores de mí y de los que así se conducen. Pablo era una persona que fue un ejemplo de seriedad, de honestidad, de trabajador, de limpia conciencia, una persona que buscaba el bien, que anunció el Evangelio. Era un ejemplo, una persona que ayudaba, que administraba las ofrendas a los hermanos, una persona que realmente trabajó y mostró integridad en todo, y tenía el nombre de Jesucristo por sobre todo nombre. Y nos habla de los que son enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal. Dice, por ahí muchos andan, dice, de los cuales ya se los he dicho, dice Pablo. Entonces acá hay una cuestión, ¿por qué enemigos de la cruz? Porque la cruz nos llama ¿a qué? A morir a nosotros. Por eso esos no quieren sufrir la sana doctrina. Apartarán de la verdad. No nos vas a venir a decir las cosas que tenemos que renunciar para ser discípulos de Jesucristo. Ni un centavo pienso perder por la mente carnal, el que solo piensa en lo terrenal. Pero el que ve Pablo decía, el que siembra escasamente también escasamente segará. Entonces una persona que buscaba a Pablo le decía, bueno, les estoy dando oportunidad para que ustedes ayuden a otros y tengan así una recompensa en los cielos. Una persona que administró un mayordomo fiel. Y nosotros tenemos que ver esas cosas para que en nuestra mayordomía seamos imitadores de Pablo. Y de los que como Pablo se condujeron, y de los que en la congregación estamos un poco tratando de seguir ese camino. Ser fiel a lo escrito. En Lucas, dijimos 14, ¿quién lo lee? 14, 10 al 14, ¿verdad? Sí. ¿Tana lo tenés? Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Que hay una perlita oculta, bueno, no tan oculta. En el 10 dice, más cuando fueres convidado, fuimos invitados al reino, invitados, dice, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Esa es una figura que usó el Señor Jesucristo en una reunión, pero nos está diciendo, cuando venga el Señor de gloria, Jesucristo mismo, y vea a los cristianos, los llame y tengan un lugar en su reino, los que más gloria buscaron, los que buscaron una gloria,
a decir, no era el Papa. No era Martín Lutero, no era el que predicaba. Era la que barría el salón y nadie se enteraba. No, vos venís mucho más acá. ¿No? Eso se dice muchas veces. Cosas así. Entonces uno dice, el Señor lo que ve es tu corazón. ¿Qué buscamos, no? Porque obviamente Pablo predicó un montón y no por eso van a decir, no, a Pablo déjenlo, tráigame al que barre la iglesia. No es así. Tiene que ver con qué estuviste buscando vos en esta vida. Ser el primero para que los hombres te reconozcan, para que los hombres... O decir, el Señor viene. Cuando venga ese día, yo quiero estar preparado. Entonces el Señor dice, vení, ahora vos venís más acá. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y fíjense la forma de obtener recompensa. Cuando uno hace algo y no se lo pueden devolver. La recompensa dice, será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuántos de ustedes creen que van a resucitar corporalmente? ¿Todos? ¿Hay alguien que no cree? Porque esa es la gran distinción. Es más, lo vamos a ver un cachito después en 1 Corintios 15, que tiene que ver justamente con esta cuestión de la resurrección y de la recompensa. Lo vamos a leer. Pero antes estaba... 15. Sí, en 1 Corintios 15. Sí, cuando dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos y después... ¿Lo tenés ahí, Gaby? Léelo. Decí el versículo si querés. Versículo 15. ¿Qué querés que lea? Que cuando dice, no reina mala como... Ya le digo, 15, 32 a 34. Ahí está. 1 Corintios 15, del 32 al 34. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. A la vergüenza de ustedes, lo digo. ¿Algunos no conocen a Dios? ¿Cómo? ¿Por qué dijo Pablo, algunos no conocen a Dios? En ese contexto. No les aman así. No creían en la resurrección. No habían creído. No habían recibido el evangelio de la muerte y resurrección. Recibieron un evangelio que todavía no lo habían asimilado, no lo habían hecho propio. No habían dicho como Pablo, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Y yo sé que está reservada para mí una corona. Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Esto es fundamental, porque el hombre carnal, la mente de este mundo, no cree en la resurrección física en la que nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. No lo cree. Y si no crees eso, ¿cómo vas a guardar tu vida para vida eterna? ¿Cómo vas a hacer para decir, bueno, no, yo mismo, como dice Job, yo mismo lo veré y no otro? Yo voy a recibir lo que hoy estoy invirtiendo en el reino. Porque el Señor dijo, no hay nadie que no haya dejado madre, padre, hijos o casas o tierras por mí, que no reciba en esta vida y en la resurrección 100 veces más. ¿Lo creemos? Porque si no creemos estas cosas, no nos vamos a mover. No vamos a hacer nada por el reino de los cielos. A lo sumo vamos a ir a la iglesia para sentirnos un poquito mejor. El ratito que vamos, cantamos, escuchamos un poco la palabra y nos volvemos. Si uno va a la iglesia y en la iglesia hablamos de cosas lindas, de cosas muy lindas, el Señor nos te va a multiplicar y
siempre te va a multiplicar y siempre te va... Y uno dice, bueno, ¿vos qué haces por el Señor? Le tiro la mano nomás. Señor, dame. Bueno, está bien, es una parte, ¿no? Los niños reciben, pero la madurez es como Pablo decía, los que hemos alcanzado madurez, sigamos una misma regla. Haya en todos este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es un camino difícil y necesitamos de todos, porque el hermano que dice, che, vení, ayúdame en esto, o vamos a hacer esto, o hay que cocinar, o hay que barrer, o hay que ir a visitar, o hay que predicar, o hay que filmar, o lo que fuere, está participando de buenas obras, de una fe que obra, de una fe que dice, estoy sirviendo al reino de mi Señor, a los que son mis hermanos. Porque fíjense que Santiago habla de hermanos y hermanas. Cuando ven a un hermano o una hermana tener necesidad, como prioridad. Entonces ahí vemos que nosotros hacemos las cosas para el Señor. Entonces la mente cristiana, la mentalidad cristiana tiene una meta. La mentalidad es como un principio, como si yo pongo una viga acá y eso no se mueve. Esta viga hace que uno pueda pegarle al resto del techo, pegarle a la pared, pero la viga está ahí, ¿no? Entonces cuando vos decís, yo voy a vivir para llegar al reino y que cuando venga el reino el Señor me diga, bien, buen siervo. Entrá en el gozo, en el reposo de tu Señor. Esa tiene que ser tu meta. Esa era la meta de Pablo. Decía, ganar a Cristo. Todo lo que hago, todo lo que renuncié, todo lo que estimo por basura, el que yo esté crucificado al mundo y que el mundo me sea crucificado y que yo no tenga ningún interés en este mundo, en sus obras y en su grandeza, y lo único que me interesa es predicar a Jesucristo, y para que alguien, aunque sea uno, sea salvo. Y cuando resucite, diga Pablo, acá están por los que yo trabajé, a los que les enseñé el camino de salvación. Pablo decía, ustedes son mi corona, ustedes son mi gloria, y nosotros somos lo mismo en el mundo. Vos, cada uno de nosotros en su familia, predicarles, aunque por ver si uno es salvo. Esa es nuestra mentalidad, que no importa si se burlan todos, porque el Señor dijo, después lo podemos buscar, dice, el Señor dice, si alguno se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación, yo también lo negaré delante de los ángeles de mi Padre. Y después lo dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿O qué dará al hombre de recompensa? Porque vendrá el Hijo del Hombre con sus ángeles y dará su recompensa a cada uno. O sea que te está diciendo, la recompensa es en base a que vos confesaste mi nombre. Como le dice a la iglesia de Laodicea, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y cuando todos se te reían, y cuando todos te odiaban, porque vos predicabas un evangelio que si no te salva, te condena. No que si no te salva, va para otro lado. El que no recibe el evangelio se condena a sí mismo. Esa es la verdad. Tremenda y horrible. Y yo ya no puedo ser más tu amigo. Vos rechazás a Dios, rechazás el evangelio, te burlás de Cristo. Te compadezco. Tenés todo mi amor, ¿eh? Te puedo ayudar. Pero ¿qué amistad tenemos con el mundo? ¿Qué comunión tengo con un incrédulo? Con un idólatra. Pablo lo dice. Salgan del medio de ellos. Y el Padre dice, yo los recibiré. Pablo lo escribe, citando a la Escritura antigua. Y yo seré vuestro Padre y ustedes me serán por hijos. Entonces, esa es nuestra vida de intimidad. Si nosotros no tenemos esa vida fuera de la reunión, en nuestros hogares, en nuestro momento que pensamos en eso, aunque sea cuando uno está haciendo una actividad cualquiera, está cocinando, lavando los platos, cortando el pasto, uno piensa. ¿Y en qué estás pensando cuando haces esa cosa? Va manejando. ¿Pensás alguna vez en el reino celestial?
Bueno, si no estás pensando en eso, empezá a pensar. Porque ese es el lugar a donde vamos. Eso es lo que nos va a hacer crecer. Crecer. Que va a darle valor y un motivo verdadero a lo que hacemos. Porque si uno lo hace por vanagloria, tengo una persona que fue toda la vida a la iglesia, pero nunca creyó. Era re bueno en la iglesia. Iba, hacía un montón. Y capaz que lo hacía porque quería que la gente dijera que ven, que hace las cosas. ¿Y eso tiene recompensa? La tuvo. Y nuestra recompensa es nuestro Señor. Él es nuestra recompensa, ¿no? ¿A quién tengo los cielos? Dice el salmista. ¿Vamos a terminar con un versículo? Bueno. En Isaías 2. Vamos a leer Isaías, capítulo 2. Vamos a acotar porque... Isaías 2. No, perdón. ¿Podemos cambiar? ¿Puedo cambiar en vez por el tiempo? Absolutamente, toda la Biblia. Mateo, para seguir con las palabras del Señor, que es mucho más Biblia. más claro, más cercano. ¿Qué pasa tanto movimiento ahí? ¿Están de mozos? Mateo. Vamos a atesorar esto, y esto siguiendo una línea que es la mente espiritual, la mentalidad de Cristo. Que es cuando dice renueven por el espíritu de vuestra mente. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. O sea, vos tenés una manera de pensar nueva, que es como Cristo pensaba, y una mente natural, carnal, que es la que piensa como todo hombre, que piensa en sus necesidades, en su deseo, en sus cosas, intereses carnales. ¿Qué intereses tenés? Sí, ganar la Champions League. Entonces vos pensás en eso, no pensás en otra cosa. En la Play, ¿eh? Claro, si no, nosotros llegamos. Mateo 16. ¿Mateo? Lo triste es eso, ¿no? Que alguno que ganar en la Play. Mateo 16, 21 al 27, vamos a ver. Bueno, Mateo 16, del 21 al 27. Franquito, ¿lo tenés? Sí, del 21 al 27. Sí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Acá vemos claramente que el Señor Jesucristo tenía una naturaleza humana, y que esa naturaleza dice, me eres de tropiezo. Estamos los hermanos, el hermano te dice, no padezcas por causa de la justicia. No vayas allá porque se van a burlar de vos. No prediques en la plaza mañana, no. No te pares ahí porque te van a... Se podría hacer así. Y uno que está diciendo, está poniéndose uno en primer lugar, sus intereses, y no el interés de Jesucristo, el interés de Dios. No la voluntad de Dios, que es que todos los hombres vengan al conocimiento Y la verdad. de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Entonces, si llevar el conocimiento de la verdad te va a poner en peligro, por ejemplo,
te va a poner en ridículo, y vos elegís, no quiero quedar en ridículo, no quiero que se burlen de mí. Yo quiero que me aplaudan y digan, ay, sí, es recopado él. Sabe mucho de filosofía y no sabe cuando te habla de Aristóteles. Entonces, la persona va a escuchar siempre un no sigas por ahí. Ahora, ¿qué le dice? El Señor mismo le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, los hombres, ¿qué es? Comodidad, nuestro interés económico, nuestra prosperidad económica, o lo que fuere, que no está mal. No está mal, pero tenemos que considerar dónde están mis intereses y dónde están los intereses de Dios. En dónde están mis planes y dónde están los planes de Jesucristo para que yo ande las obras que Él escribió de antemano. Amén. Y fíjense que acá también lo dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Acá dice que el que quiera ser mi discípulo, si quiere alguno venir en pos de mí, ¿qué es? ¿Alguno quiere en esta vida ir tras Jesucristo? Porque Jesucristo murió, va delante nuestro, murió y resucitó, está allá, se sentó a la diestra del Padre. Entonces uno cuando quiere ir en pos de Jesucristo, te está diciendo, ¿vos querés venir a mí? ¿Querés tener un encuentro conmigo en la resurrección? ¿Querés despertarte después de la muerte y verme? Bueno, tenés que perder esta vida, porque yo soy el que te va a premiar. Acá lo está diciendo, porque ¿qué te aprovechará si aunque ganares todo el mundo y se perdiere tu alma? Se perdiere tu alma se perdiere todo lo que hiciste. Te dedicaste a ser el mejor guitarrista del mundo. Buenísimo, pero ¿sabes qué? No, eso no era lo que tenías que hacer. Eso no tiene recompensa. No tiene recompensa. Ya está, ya llenaste estadio, la gente disfrutó, saltó y te aplaudió. Buenísimo. Rieron, festejaron, ya tienen su recompensa. ¿No es eso lo que está diciendo el Señor? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscaron gloria, honra e inmortalidad. Si vos perseveraste en ser como Arnold Schwarzenegger y tener el mejor físico del mundo, y no, ya ni a los 70 ya no lo va a ni tener. Ya está. Ni siquiera. ¿Qué te va a quedar? ¿Qué hiciste? ¿Qué recompensa te va a dar Dios? Entonces nosotros, que estamos abiertos, porque el Señor le dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, nos lo está diciendo a nosotros, si yo hoy soy discípulo de Jesús, me dice, mira, ¿vos querés venir? Ven en pos de mí, negate a vos, toma tu cruz y seguime. Entonces si yo mañana digo, miren, no, hermano, tengo otros intereses. No puedo seguir yendo a la iglesia. ¿Sí? Entonces, ya está. Listo. Van a quedar afuera. Afuera. Ya lo vimos, Sebastián ya lo predicó. ¿Quién es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? Y que el Señor va a pagar abundantemente, pero nosotros también tenemos que buscar cómo servirle. ¿Qué estamos deseando hacer para el Señor? En toda nuestra vida, ordenados. Y siempre teniendo en cuenta que eso tiene gran galardón. O sea, nosotros tenemos que estar... Es solamente porque nos va a desanimar mucho el mundo. O sea, el mundo constantemente te dice, sos pobre. No tenés lo que te mereces. No tenés lo que todavía tendrás que tener. Ya a esa edad tendrías que tener más. No lograste esto. Tenés que lograr eso. ¿O no le dice así el mundo? Arden de envidia, de celos y contienda porque quieren tener y no tienen. Piden para tener más y no para ser como Jesucristo. Para ser como Beckham, no sé. Alguien copado. David Beckham. Buen deportista, fachero, ¿no? Sí, es copado.
Y eso nos pone, dice, que es amigo de Dios, porque si sos amigo del mundo, sos enemigo de Dios. Y si sos amigo de Dios, el mundo no te va a querer. Pero nosotros tenemos que tener esa función. Si el mundo nos dice, che, vos, la verdad que nunca me enteré que eras cristiano. Nunca supe de qué creían ustedes. Pero nosotros tenemos que dar testimonio de la cruz, de la resurrección. El otro día le decía yo a mi cuñado, me dice, que supongo que, o sea, él me dice, sí, bueno, tiene una Biblia, va a la iglesia. A una iglesia. Dice, ¿vos creés en la resurrección? Y no entendía que la resurrección era que uno resucita como Jesucristo resucitó. No tenía la novedad, el dato, la realidad, es decir, vamos a resucitar. Esa es la locura de la predicación. La parte de la locura de la predicación. Entonces, bueno, perdón hermanos si fue extenso. Vamos a volver a ver, porque esto es lo que nosotros necesitamos trabajar. Ya después tenemos todo, ya estamos llenos, o no sé, los veo bien, tenemos trabajo, tenemos techo, comida. ¿Queremos más de eso o queremos ser más espirituales? ¿Queremos más tesoro en los cielos o queremos tener una jubilación más grande? Tesoro en los cielos. La disciplina del Señor a veces tomar la cruz pesa al principio, pero va a dar buenos frutos al final. Amén. Que Dios nos bendiga con eso. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, hermanas, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que acabamos de escuchar? Lu. Bendiciones, hermanos. Chao, ¿ustedes qué? El mundo habla mucho del amor desinteresado. Bien, podríamos decir que después de esta prédica podemos hablar de un amor interesado en la resurrección, un amor interesado en la vida eterna con Cristo. Sí. Sí, porque vos lo amás y lo querés. Vos querés encontrar a tu Salvador. Es un servicio. No, porque no lo haces para ganarte. Porque si Él te salvó, estamos diciendo, bueno, mira, yo te salvé. ¿Sabes qué significa? Vos vas a estar en mi reino. Porque el que nació de nuevo ha entrado al reino. Si no nacieron de nuevo, no pueden verlo y no pueden entrar. Pero si vos naciste de nuevo, y el Señor te salvó y te dio un espíritu nuevo, ¿no? El espíritu de vida que está en vos, significa que vas a estar en el reino. La pregunta es, ¿en qué lugar vas a estar? ¿Cuán cerca querés estar del Señor? Porque hoy en nuestra vida se está definiendo qué lugar vamos a estar nosotros. Sí, correcto. Esa es la gran frutilla del mensaje. ¿Dónde voy a estar yo? Porque el Señor dijo, el que enseñe estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a quebrantarlos, será llamado muy pequeño en el reino. Lo vas a ir a buscar no va a estar entre los 12. El Señor ya tiene los 12, ya los tiene. La loma de los pilotos. Pero eso... Hasta el monte de los olivos, la loma de los pilotos. No vemos que es así, porque las recompensas, ¿en qué se basarían? No, en decir, bueno, el Señor dijo, cuando el Señor venga, te diga, vení, no, usted venga más acá, te van a estar más cerca. El Señor va a estar en el centro y es así. O sea, uno lo hace interesadamente, ¿por qué? Porque quiere estar más cerca del Señor, porque el Señor lo salvó, porque el Señor es su amigo, porque yo quiero estar más cerca de mi Padre. Ese es el interés sano, el interés legítimo. El ilegítimo e insano y pernicioso es el que tengo que hacer para el Señor. No, si no, me pierdo. Mañana si no diezmo me pierdo. Oh, me dijo el pastor que si no diezmo... No, me voy a arder en el infierno. Entonces, sos un engañado. Eso es horrible. Nosotros, gracias a Dios, podemos venir sin la carga. No venimos acá pelándonos la rodilla, ¿no? Entramos todo tranquilo. Estamos en celebración. Porque tenemos que celebrar. Ahora,
Si bien estamos en ese lugar de descanso, también sabemos que podemos tener recompensas. Amén. Yo quería agregar que esa frase de el amor desinteresado incluso es un engaño en el marco del amor cristiano. Porque para el mundo está mal hablar de un amor interesado. Entonces la mirada cristiana tiene otras reglas de juego. Sí. En ese marco. Igual el amor de Dios nos beneficia a nosotros, beneficia al otro, beneficia a todos. A ver. El amor carnal, el que le dice que ama al que ama, si amas a los que amas, a los que te aman. Hermanos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta de lo que acabamos de ver? ¿Nadie? Joaquín, hoy se contestó la pregunta o tenías algo? Sí. ¿Tienes una pregunta o está respondida en el desarrollo del estudio? ¿Cómo fue? No, mi duda era a qué hacía referencia cuando dice niéguense a sí mismos. O sea, entiendo a qué sentido más o menos va, pero Es que es la parte dura esa. puntualmente quería saber. Silencio, por favor. Cuando dice, por ejemplo, la gracia se ha revelado a los hombres, que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vos renunciás a tus deseos. Son tuyos. Vos mismo sos el que tiene esos deseos. No son los de otro ni los de Dios. Son los tuyos. Que son mundanos. Entonces, si vos, para servir al Señor, no puedes servir a Dios y a las riquezas, dice. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No, pero yo voy a ser el mejor empresario del mundo y cuando sea el mejor empresario del mundo, le voy a dar algo. Y, no sé, sabrá Dios qué hay realmente en tus intenciones, ¿no? Porque el corazón es engañoso. Porque la palabra dice, si piensas hacerte rico, desiste de eso. Porque las riquezas darán nada como el águila. ¿Querés ser grande delante de Dios? Juan el Bautista no fue empresario. Fue un mensajero de Dios. O sea, no quita que uno pueda ser empresario, deportista, médico, barrendero, panadero, no importa lo que seas. Pero vos lo servís al Señor y esto también es básico. Por ejemplo, ¿qué nos dice el Señor? Yo hoy comencé diciendo, en tu vida ya no es tuya y vos tenés una familia, un lugar como marido o mujer, esposo, hija, padre, madre, tenés un lugar como trabajador, etc. Entonces, en tu vida, vos lo vas a servir al Señor si esas cosas las haces con limpia conciencia de tal modo que vos decís, yo voy a ser fiel a mi mujer hasta la muerte. Por ejemplo. ¿No? Estoy sirviendo a ese Señor. Mis deseos mundanos podrían ser otros. Y los podría maquillar muy bien. Y tener otros fines. Entonces, por ejemplo, ahí tenés uno. Yo renuncio para siempre cuando en el matrimonio cristiano honesto y verdadero y genuino, que uno dice y cumple su palabra, ¿no? En el trucho que uno va a casa y si mañana me canso, mando todo el... ¿no? Esas cosas es vivir para el Señor. Porque en la vida común, ya no estoy hablando de salir a predicarle a África. Estamos hablando de la vida cotidiana. Si yo soy una persona íntegra para el Señor, en lo secreto, cuando nadie me ve, no me quedo con el vueltito, sino que yo sé que el Señor sí me ve. Amén. ¿Alguien más, hermanos? 1, 2, 3.